Juan Domingo Perón, político argentino, fundador del peronismo, movimiento político argentino actualmente aglutinado en el Partido Justicialista, presidente de la República de 1946 a 1952, otro periodo del 52 al 55 y su último periodo de 1973 a 1974, y una de las figuras latinoamericanas más destacadas del siglo XX, que llevó a cabo importantes cambios en la política de Argentina. Nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. Estudió en el Colegio Militar de 1911 a 1913 y en la Escuela Superior de Guerra de 1926 a 1929. En 1930 participó de un levantamiento militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y fue nombrado secretario privado del ministro de Guerra de 1930 a 1935. Como agregado militar viajó a Italia para estudiar métodos militares alpinos en la Italia fascista de Mussolini. A su regreso a Argentina, en 1941, fundó el Grupo de Oficiales Unidos, por sus siglas GOU, que en 1943 protagonizó un golpe de Estado que depuso a Ramón Castillo. Avances en el movimiento obrero y políticas peronistas. Durante la presidencia del general Farrell, se fue consolidando dentro del gobierno un sector nacionalista del ejército, liderado por el coronel Juan Domingo Perón. Este sector planteaba la necesidad de un desarrollo industrial independiente y la plena incorporación de los trabajadores en el sistema político. Perón representaba una de las líneas más flexibles y de mayor apertura ante los problemas sociales. La nueva Secretaría de Trabajo y Previsión, anteriormente llamada Departamento Nacional de Trabajo, creada por iniciativa del coronel Perón, produjo cambios fundamentales respecto de los gobiernos anteriores, tendientes a establecer una relación más fluida con el movimiento obrero. Para lograr tal objetivo, se sancionaron una serie de reformas en la legislación laboral. Las principales medidas fueron el Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales. El establecimiento del Seguro Social y la jubilación, que benefició a más de 2 millones de personas. La creación de tribunales de trabajo, cuyas sentencias y líneas generales resultaron favorables a las demandas obreras. La fijación de mejoras salariales y el establecimiento del aguinaldo para todos los trabajadores. El reconocimiento de las asociaciones profesionales, con lo cual el sindicalismo obtuvo una mejora sustancial en su posición en el plano jurídico, y se prohíben las agencias privadas de colocaciones. Se quedan escuelas técnicas dirigidas a los obreros y se extendió la indemnización por despido a todos los trabajadores y más de 2 millones de personas fueron beneficiados con la jubilación. Las reformas continuaron en 1944. Estas reformas impulsadas por Perón trajeron como consecuencia un acercamiento político entre el Estado y el movimiento obrero. Además, Perón iba ganando cada vez más poder dentro del gobierno, llegando a ejercer simultáneamente la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia. El apoyo en estos cambios provino de diferentes sectores del sindicalismo, nucleados en los gremios conducidos por los sindicalistas revolucionarios y socialistas, y casi en la totalidad de los nuevos obreros, sin una alineación política definida, se pronunciaron a favor de la nueva política social. Al mismo tiempo que se iba constituyendo esta alianza, también se crecía el descontento y la oposición de los terratenientes, de los grandes empresarios a la política social de Perón. Los sectores oligárquicos, que se beneficiaban del modelo agrario exportador, comenzaban a agrupar sus fuerzas para resistir esta política de reformas sociales. También se convertirían en el germen de otro bloque social y político, que agrupó a los terratenientes, grandes empresarios y sectores medios. Ante la ofensiva de la oposición, la mayoría de los militares que integraba el gobierno de Farrell creyeron que era necesario deshacerse del sector político liderado por Perón. Para ello, exigieron a Perón la renuncia de todos sus cargos y lo llevaron detenido a la isla Martín García. Frente a estos hechos, la agitación creció en el seno del movimiento obrero. Entre los trabajadores existía la convicción de que la caída de Perón significaba el triunfo de los sectores capitalistas y la posibilidad de perder las conquistas sociales obtenidas. Para ello, el 17 de octubre de 1945, al conocerse la renuncia de Perón, los obreros comenzaron a movilizarse en distintos lugares del país. No solo hubo paros y manifestaciones espontáneas, sino que muchos gremios en el Gran Buenos Aires, Rosario y Tucumán declararon en los hechos una huelga general. Desobedecieron la conducción de la CGT, que había convocado para el 18 de octubre. La movilización de masas obreras consiguió la liberación de Perón y aseguró la continuidad de dicha conquista social. El 17 de octubre de 1945 marcó el comienzo de la relación entre el peronismo y la Confederación General del Trabajo.
después de una larga lucha de encuentros y desencuentros que finalmente termina en esa gran manifestación colectiva. Las políticas sociales implementadas por el coronel Juan Domingo Perón desde la Vicepresidencia y la Secretaría de Trabajo de la Nación tuvo una enorme influencia en cuanto a la organización estructural del sindicalismo, y justamente el día de la consagración del coronel Perón a la cúspide de la política de nuestro país. Sin duda, un acontecimiento emblemático para los ciudadanos de la nación, esperanzados a creer en el mito de la reivindicación obrera. Primeras presidencias. La planificación económica del Estado procuró una mayor justicia social a partir de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y alentar el desarrollo industrial reclamado por los empresarios. La política económica procuró una redistribución de la riqueza, ya que elevó el poder adquisitivo de los trabajadores, aumentando el nivel de empleo y los salarios. La participación del sector asalariado en la distribución del ingreso nacional creció entre 1944 y 1950, del 44,8% al 58%. Generaba un aumento en las ventas de sus productos y ampliaba el mercado interno. Al mismo tiempo que se producían las transformaciones económicas, desde el Estado se impulsó una amplia legislación social que contribuyó al mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores. Así, se estableció el control estatal de los precios de los alquileres, se otorgaron nuevas viviendas a partir de planes populares de financiación y se mejoraron las inversiones en salud y educación. Fue el Estado el responsable de producir la modificación de la estructura productiva, impulsando un rápido crecimiento industrial y nacionalizando importantes sectores de la economía. Entre 1946 y 1950, el Estado fue asumiendo un rol del empresario, haciéndose cargo de diversas tareas que anteriormente correspondían a iniciativas del sector privado. En 1946 se nacionalizaron el Banco Central y los depósitos bancarios, permitiéndole al Estado controlar la política financiera del país y orientarla, a través del otorgamiento de créditos, hacia una política de incentivo de la actividad industrial. En su primer año de gobierno, el peronismo creó el IAPI, Instituto Argentino para la Producción de Cambio. Con este organismo, el Estado pasó a controlar el manejo del comercio exterior. El IAPI era quien fijaba los precios de las exportaciones agrícolas, regulaba las importaciones y resguardaba la producción nacional. Con el funcionamiento de este organismo como agente de comercialización, el Estado obtuvo un importante caudal de recursos, que derivó en parte hacia la actividad industrial y en parte hacia la inversión local. Esta transferencia de ingresos del sector agrario al industrial provocó una importante oposición de los sectores terratenientes y de las empresas privadas vinculadas al comercio exterior. A principios de 1948, el gobierno decidió la disolución de la Sociedad de Beneficencia, dirigida por las mujeres de las familias más acomodadas, y en su reemplazo creó la Fundación Eva Perón, dirigida por la esposa del presidente de la Nación. Desde ese nuevo organismo se realizaron numerosas obras sociales, como la creación de hogares para niños y ancianos sin hogar, la construcción de hospitales, viviendas populares y la entrega de bienes de consumo como leche, pan y otros productos para los demás necesitados. Los fondos del organismo provenían de donaciones particulares y una disposición del Poder Ejecutivo, por la cual 2 veces al año debían efectuarse aportes obligatorios que los patrones descontaban de los sueldos de sus empleados. Pudieron participar por primera vez en la política nacional las mujeres, cuando en 1947 se consagró el derecho al voto femenino. Esta medida, impulsada principalmente por Eva Perón, fue la culminación de una larga lucha que habían iniciado los socialistas a principios del siglo. La Constitución Nacional en 1949. En ella se incorporaron los derechos sociales conquistados por el movimiento obrero y la legalización de los cambios económicos, especialmente la política de nacionalizaciones del comercio exterior, de los combustibles y del transporte. La oposición resistió a la nueva Constitución porque consideraba que era el resultado del afán personalista de Perón, cuyo deseo excluyente era lograr la reelección presidencial y denunciaron el perfil excesivamente presidencialista de la reforma. Esta finalmente fue aprobada y tuvo vigencia hasta la caída de Perón en 1955. A comienzos de 1955, la actividad conspirativa de los sectores liberales y nacionalistas católicos
dentro de las Fuerzas Armadas se había incrementado y era cada vez más reducido el número de militares aliados de Perón. Estos grupos de oficiales contaron con el apoyo de amplios sectores políticos, radicales, conservadores y socialistas. Se produjeron levantamientos contra el gobierno en diversas bases militares que culminaron el 16 de junio con un bombardeo en horas del mediodía a la Plaza de Mayo. Como saldo del ataque quedaron cientos de civiles heridos y muertos. El gobierno logró detener el intento de golpe de Estado, pero la tensión política no cesó. El 16 de septiembre, un nuevo alzamiento militar se autodenominó Revolución Libertadora, encabezado por los generales Eduardo Lonardi, Pedro Aramburu y el militante Isaac Rojas. Destituyó a Perón y estableció un gobierno provisional encabezado por el general Lonardi. El sindicalismo y Perón. El 4 de junio de 1943, militares nacionalistas que se oponían a un alineamiento con los países aliados en beligerancia en la Segunda Guerra Mundial, dirigidos por el general Arturo Rawson, con participación de civiles como el dirigente radical Ernesto Sarmiento, desplazaban por medio de un golpe de Estado al presidente Ramón Castillo, último presidente de la llamada década infame. Las dos CGTS recibieron inicialmente a la dictadura militar con entusiasmo. El 21 de junio, la CGT número 2, socialistas y comunistas, tomó la inédita decisión de enviar una delegación para entrevistarse con el ministro de Interior Alberto Gilbert. El gobierno sancionó una legislación muy represiva sobre sindicatos y acto seguido hizo uso de esa ley para intervenir los poderosos sindicatos ferroviarios y corazón de la CGT, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. En octubre, una serie de huelgas fueron respondidas con el arresto de decenas de dirigentes obreros. En esas condiciones, algunos dirigentes sindicales socialistas, sindicalistas y algunos comunistas, encabezados por Ángel Borlengui, socialista y secretario general de la poderosa Confederación General de Empleados de Comercio en la disuelta CGT número 2 socialista, Francisco Pablo Capozzi, la Fraternidad, Juan Bramuglia, Unión Ferroviaria, Luis Manzolo, UF, entre otros, decidieron, aunque con reservas y desconfianza, volver a buscar contactos con algunos sectores del gobierno militar que pudieran compartir los reclamos sindicales. De este modo apareció el nombre del teniente coronel Domingo Mercante, hermano de un dirigente sindical de la Unión Ferroviaria e hijo de un antiguo afiliado de la poderosa organización. Mercante propuso a su vez la presencia de su amigo, el coronel Juan Perón. El 2 de noviembre de 1943, la alianza entre sindicalistas y militares daba sus primeros frutos y lograba que el gobierno militar designara a Perón como director del Departamento de Trabajo. Un mes después, 2 de diciembre de 1943, consiguen elevar la jerarquía del organismo a Secretaría de Estado, con el nombre de Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde la Secretaría, con el apoyo de los sindicatos, empieza a desarrollar gran parte del programa sindical histórico. Se sancionó el decreto 33.302/43. Haciéndose base en la Secretaría de Trabajo y Previsión, STP, Perón, Mercante y el grupo inicial de sindicalistas que completaron la alianza, comenzaron a organizar una nueva corriente sindical que iría asumiendo una identidad laborista nacionalista. El grupo asumió una posición anticomunista ya presente en la CGT número 1 y apoyándose en el poder de la Secretaría de Trabajo. Organizó nuevos sindicatos en las ramas en que no había: químicos, electricidad, tabaco, y abrió sindicatos paralelos orientados principalmente a debilitar a los sindicatos comunistas: carne, construcción, textiles, metalúrgicos. La movilización del 17 de octubre de 1945 obligó al gobierno militar a llamar a elecciones, convocándolas para 4 meses después. Se trataba de un tiempo muy corto para los sindicatos y Perón, que no contaba con ningún partido que los apoyara. Por esta razón, los sindicatos organizaron rápidamente un partido político al que llamaron Partido Laborista, inspirados en el reciente triunfo que habían tenido los sindicatos ingleses. El presidente del partido fue el histórico dirigente telefónico sindicalista revolucionario Luis Gay. Poco después de las elecciones que le dieron el triunfo a Perón, los diferentes partidos que integraban la coalición que lo apoyó se disuelven para
fusionarse en el Partido Peronista. De este modo desaparece el efímero Partido Laborista Argentino. El peronismo optó por organizarse como un movimiento del cual el partido era solo una parte y el movimiento obrero fue considerado como la columna vertebral del movimiento peronista. La CGT participaba de las reuniones del gabinete. En el Parlamento, un tercio de los diputados correspondía a la rama sindical que funcionaba como bloque. El Congreso Extraordinario de 1950 de la CGT procuró el aumento del control de los sindicatos por parte de la entidad y aprobó una resolución encomendada a las organizaciones afiliadas y a los trabajadores en general, la eliminación de los elementos comunistas, francos o encubiertos, eliminándolos de los puestos de conducción e impidiendo que puedan ejercer su perniciosa influencia en el medio obrero. Una de las características del sindicalismo durante el peronismo fue el gran desarrollo que tuvieron los delegados y comisiones internas en lugares de trabajo. Si bien esta había sido un objetivo sindical desde varias décadas atrás, es durante el peronismo que se generalizan estas comisiones y crece su poder. La presencia sindical en los lugares de trabajo generó un fuerte rechazo del empresariado. De la justicia social. Vuelve Perón, vuelve Perón, Vuelve con él la redención. vuelve Perón, trayéndonos la Solución. Por los mártires sagrados